Hace algunos meses atrás, y mientras me recuperaba de una serie de lesiones en mi cintura, me puse a leer el cómic El asedio al Imperio de Cristal, el cual está considerado como uno de los mejores arcos narrativos que ha tenido el cómic de My Little Pony. En gran medida debido a que él mismo le da un final mucho más digno al personaje del Rey Sombra, quien, históricamente hablando, ha sido considerado un villano poco carismático y demasiado decepcionante. Sin embargo, tras terminarlo, no pude evitar leer también el cómic Reflejos, el cual es considerado como otro de los mejores arcos del cómic de My Little Pony. Un día después, decidí volver a ver el cómic dub del Ranfien DC Pisma Hit Kuno, el cual narra la historia sobre el origen del Rey Sombra y su relación con una oscura raza de ponis que buscan hacer el mal a toda costa. Todo esto me llevó posteriormente a revisitar varios fanfics, animaciones y fancomics que tienen a este personaje como un eje central, tales como Of Kings and Changelings de Grey y Lionel 23, o la animación de Tale of One Shadow de Estas y Solitudes, los cuales en esencia plasman a este villano como un personaje que constantemente lucha contra la oscuridad que habita dentro de él, así como contra una fuerza sobrenatural que parece negarle cualquier posibilidad de alcanzar la luz. Y es que, al final del día, el Rey Sombra es un villano tan divisivo dentro del fandom, que es difícil ubicarlo como un buen o mal antagonista dentro de la franquicia. Todo ello debido a su versatilidad y al hecho de que, a comparación de otros villanos como Chrysalis, Discord o Lord Tyrek, tiene tantos claroscuros que pueden convertirlo de cierta manera en el villano trágico de un mundo que aparenta ser perfecto y de color rosa. Es por eso que en este video vamos a explorar la historia del Rey Sombra desde la concepción que tuvieron para introducirlo en la serie, pasando por la forma en que los fans y encargados de los cómics de MLP recibieron a este personaje para finalizar en el legado que dejó y el mensaje que intenta transmitirnos a través de las distintas visiones que hay sobre él. Soy Shield Imagination 97 y sé bienvenido a este viaje por la vida de uno de los villanos que hablo muy poco en la serie, pero que dejó una huella imborrable que aún hoy persiste y que sigue dando mucho de qué hablar. Que inicie el viaje por el universo de las grandes historias. Lo primero que debemos saber para empezar a hablar sobre el Rey Sombra es precisamente la inspiración que se tomó para concebirlo, la cual, sorprendentemente, provino de una de las sagas literarias de fantasía más famosas del mundo, El Señor de los Anillos del escritor británico John R.R. Tolkien. Y es que, de acuerdo con Megan McCarthy, una de las productoras ejecutivas del programa, el Rey Sombra toma su inspiración del personaje de Sauron, el cual es un tirano y nigromante cuya presencia oscura llega a desatar el mal sobre el mundo. Asimismo, en un tuit de la propia Hasbro se menciona que la razón principal por la cual se usó una palabra en español para su nombre fue debido a que esta proviene del latín umbra, que prácticamente significa sombra. Lo sé, parece una explicación algo tonta, pero hablamos de algo que salió en 2012. Sin embargo, el personaje como tal no sería revelado hasta noviembre de 2012, cuando se estrenó la temporada 3 de My Little Pony y el episodio titulado El Imperio de Cristal parte 1, donde se nos narra como un antiguo reino ubicado en el norte de Equestria vuelve a reaparecer trayendo consigo un mal tan antiguo que incluso llega a poner en alerta a la mismísima princesa Celestia, debido a que este es tan poderoso que puede llegar a poner en jaque a todo el reino. Hay que tomar en cuenta que, para estas alturas, Twilight y sus amigas ya se habían enfrentado a distintos males mágicos de los que se tenían conocimiento como Nightmare Moon, Discord y Chrysalis, pero para cuando aparece el Imperio de Cristal el reto es aún más grande debido a que prácticamente no se sabe nada de este, tanto que incluso Celestia tiene que decirle a Twilight que no busquen sus libros porque prácticamente no hay registros ni nada escrito sobre las costumbres de este lugar, por lo que la información
versión que hay es prácticamente dada por Celestia, debido a que ella y su hermana son las únicas que conocen de la existencia de este debido al tiempo que llevan caminando sobre el mundo. Es entonces que el resto del episodio es dedicado enteramente al conflicto de buscar la manera de lograr que los ponis de cristal mantengan la esperanza y el amor dentro de ellos para proteger a su hogar, pero desafortunadamente esto no es fácil, ya que el Rey Sombra incluso los atormenta como un espíritu maligno, lo cual se materializa a través de magia oscura. Un concepto que es ciertamente interesante y un tanto aterrador, ya que nos hace darnos cuenta que, al menos en esta parte de Equestria, este sería una especie de espectro que simple y llanamente puede existir gracias al miedo que su presencia causa. Todo ello producto del trauma que sufrieron sus súbditos. Sin embargo, este tormento no se queda solo en sus súbditos, pues en la segunda parte de esta historia, el propio Sombra obliga a Twilight a enfrentar sus temores a través de la puerta maldita que resguarda el corazón de cristal, un objeto mágico que es considerado como el único que puede no solo destruir a Sombra, sino también devolverle su protección al imperio de cristal de las tormentas invernales que azotan aquella zona. Como puedes ver, el concepto era bastante bueno para una historia bastante épica, pues, en esta, Sombra, más que ser un villano físico, era un ser incorpóreo que podía interpretarse como la materialización del mal, de la misma manera en que lo es Sauron en El Señor de los Anillos. Pero bueno, ¿cómo reaccionaron los fans ante esto? La verdad es que investigando en foros y hasta en la wiki de la serie no he encontrado comentarios negativos acerca de los dos episodios, salvo la experiencia de algunos artistas que estaban en el fandom para entonces y quienes señalan que Sombra no era un villano que le agradara a nadie debido a lo poco que se había explorado sobre el pasado de este y al hecho de que su única obsesión era devorar el corazón de cristal para recuperar su cuerpo. Sumado a que, para entonces, había perecido y de una manera bastante literal. También a esto habría que añadir que no había tenido diálogo alguno salvo algunos gruñidos y otras frases, lo cual considero que lo hizo un villano un tanto soso, debido a que hasta entonces estábamos acostumbrados a ver a los villanos hablar o haciendo acciones físicas que denotaban la personalidad de cada uno de ellos. Afortunadamente, y como sucedía en los años dorados del fandom Brony, los fans se encargaron de darle un trasfondo y hasta hacerlo ver más aterrador. Una muestra de ello lo tenemos en el fancómic Asomber Meeting del artista Omni87 y que fue publicado el 17 de marzo de 2013, justo unos meses después de que la temporada 3 había finalizado, y en la cual vemos al Rey Sombra como un espectro que se encuentra con la recién nombrada princesa Twilight Sparkle, a la cual él intenta tentar con la idea de convertirla en una reina para gobernar Equestria a su lado y señalándole que no son tan diferentes el uno del otro. Sin embargo, y como si fuese un pasaje bíblico, Twilight se niega e insulta a Sombra, haciendo que éste intente acabar con ella. El cómic termina con Twilight derrotando a Sombra y dejándole una cicatriz en el rostro, pero el tiránico rey le dice algo entre risas. ¿Qué te dije, princesa? No somos diferentes. El hecho de que este artista mostrase a Sombra como una especie de ser sobrenatural que tienta a otros es algo que a mí me agrada bastante, debido a que, a diferencia de otras interpretaciones, aquí se le da un papel similar al que tendrían personajes como Mephisto o el Charro Negro, quienes ofrecen riqueza y poder a cualquiera, solo que aquí lo ahondan como si fuese una prueba moral. Algo que tiene sentido, ya que, si has investigado sobre la vida de Tolkien, saberás que este tenía una filosofía religiosa bastante marcada, y lo cual refleja a través de sus escritos. Por lo que hace sentido que el personaje que tomaron de inspiración para la figura del Rey Sombra sea un ente demoníaco. Sin embargo, para muchos esta visión era insuficiente, debido a que Sombra solo quedaba como el típico malo más malo solo porque sí. Y al menos así fue hasta que el 1 de octubre de 2013 el youtuber y animador Stasy Solitude subió una animación titulada The Tale of One Shadow, que a través de música intenta darle un origen al Rey Sombra. En esta historia, el Rey Sombra termina siendo mostrado como un joven príncipe que se encuentra preocupado por los crudos inviernos por los que pasa su gente, lo cual lo lleva constantemente a estar estudiando día y noche los libros de la biblioteca del Imperio de Cristal. Algo que preocupa bastante a una pony de cristal, quien teme que la búsqueda de una solución desesperada pueda arrastrar al joven príncipe a la oscuridad.
Desafortunadamente, Sombra termina encontrando un hechizo que podría en teoría ayudarle a controlar las inclemencias del clima ártico, pero que trae consigo un precio enorme, el cual es el uso de magia oscura. Por lo que Sombra decide hacer el hechizo, el cual por desgracia termina creando a un doble suyo que no solo desaparece el corazón de cristal, sino que también se enfrenta a él con el fin de fusionarse y así dar paso al tirano que conocemos. Esta animación es una de las que más le tengo cariño, no solo porque fue de las primeras que vi al unirme al fandom, sino también porque pinta a Sombra como un personaje trágico que cayó en desgracia solo por buscar ayudar a su gente. Además de que le da un trasfondo más allá de solo ser un ente que representa al mal. Sin embargo, esta animación dio pie a un fanfic titulado The Tale of One Shadow. En esta historia publicada el 20 de octubre de 2013 por Rad Bunny, Sombra es convertido en un personaje que busca la redención a través de sus servicios a la princesa Cadence, y quien poco a poco comienza a conocer su historia, dándose cuenta que este personaje no siempre fue malo, y que incluso a veces los monstruos, como él, pueden merecer una segunda oportunidad. La verdad es que este fanfic es el que, yo personalmente siento que es el que de alguna manera, empezó a redimir al Rey Sombra como personaje, ya que a partir de aquí prácticamente el fandom comenzó a darle su lugar como villano, y también ganando una enorme cantidad de fans. Con el pasar del tiempo la situación del Rey Sombra comenzó a cambiar, ya que posteriormente comenzaron a surgir una enorme cantidad de trabajos hechos por fans, y los cuales iban desde los típicos shipeos con personajes como Twilight Sparkle of Versailles, hasta cómics y animaciones donde se le usaba como elemento cómico, representándolo como un malo que tenía corazón, siendo algunos ejemplos la animación Doctor Sombrero de Nightfall Studios, y el cómic Scutalus Presente de Blue Rotters. Sin embargo, sería en el año 2014 cuando finalmente un producto oficial retomaría a este personaje a través del cómic Reflejos, el cual narra cómo la princesa Celestia se enamora de un rey sombra que gobierna una ecuestria alterna, siendo este un gobernante sabio y que está preocupado por el bienestar de sus súbditos. Desafortunadamente, y como si el propio destino lo obligase a actuar de una sola manera, este rey sombra termina inevitablemente siendo consumido por la magia oscura tras sacrificarse para purificar a las versiones alternas de Luna y Celestia, lo cual deja una sensación de que, sin importar el mundo, el rey siempre estará obligado a ser el villano y la encarnación de la maldad y la oscuridad. No obstante, los fans que leyeron este arco no se sintieron satisfechos con el fin que tuvo el personaje, por lo que tiempo después apareció un fanfic en formato de cómic titulado Of Kings and Changelings, el cual da un final un poco más feliz, y en el cual Sombra consigue liberarse de la oscuridad gracias a la ayuda de sus súbditos. Cabe destacar que para desarrollar este cómic de reflejos, los escritores tuvieron que proponerle la idea a Hasbro, el cual no tuvo problemas ya que al final del día, se trataba de una historia que ocurría en una ecuestria diferente y que no afectaba la continuidad de la serie. No obstante, todo cambió en el año 2015, cuando finalmente los encargados del cómic oficial decidieron que era momento de no solo darle un origen al Rey Sombra, sino también de escribir su arco de redención. Y la forma en que se logró esto es bastante curioso, ya que, de acuerdo con la wiki de la serie, y en particular la que está editada y escrita por el fandom de habla inglesa, el encargado de hacer el storyboard del personaje, Jim Miller, recibió una pregunta en marzo de 2015 que era muy interesante y la cual decía: ¿Sombra y T-Rex son personajes redimibles? Ante lo cual, Jim respondió lo siguiente: no quiero especular en caso de que alguna vez decidamos usarlos de nuevo. Esta declaración obviamente hace entrever que realmente tanto Hasbro como el staff de la serie no tenía interés en dicho personaje, por lo que había vía libre para que los encargados del cómic pudieran manejar al personaje a su manera. Y tanto fue esto que incluso cuando Jeremy Whitley, uno de los encargados del cómic, presentó el CNDC número 1, declaró lo siguiente acerca de la posibilidad de contradecir el canon. Bueno, como el programa ha dejado claro que no tratará con Sombra, no hay razón para preocuparse de que se contradiga. Esto de cierta manera nos hace ver que quizás debido a que para entonces no había un interés para traer al personaje de vuelta, los escritores dieron rienda suelta a su imaginación, y podría decirse que este es quizás el origen que a muchos les encantó. Déjame te cuento por qué. En el cómic titulado My Little Pony, Scientific Magic 1, Sombra, la historia de Sombra es mucho más trágica y dramática de cierta manera.
ya que aquí, Sombra no es una encarnación del mal, sino más bien un pony que por ser diferente terminó apelando al lado oscuro. En uno de los paneles del principio, se menciona que Sombra fue hallado en el páramo helado del Imperio de Cristal, de donde fue rescatado para posteriormente ser enviado a un orfanato, donde fue maltratado por otros potrillos, quienes lo consideraban un fenómeno por no hablar bien y por no poseer una cutie mark. Afortunadamente, el pequeño potrillo terminó haciéndose amigo de una potranca llamada Radiant Hope, la cual le lleva un día a contemplar el corazón de cristal para que puedan ver su futuro. Siendo ahí donde Sombra ve con miedo como dicho objeto mágico lo presenta como un ser maligno lleno de oscuridad. Esto llama la atención de la princesa Amore, quien le dice que él tiene el poder de cambiar aquel oscuro destino. Con el pasar del tiempo, Sombra poco a poco comienza a sufrir fuertes dolores en su cuerpo, algo que lo asusta tanto a él como a su amiga, quien inesperadamente obtiene su cutie marca al intentar curarlo, lo cual llama la atención de las princesas Celeste y Luna, quienes invitan a la joven para que estudie magia. Algo que a Sombra no le gusta ya que le hace pensar que efectivamente su destino va también a cumplirse, por lo que huye a los páramos helados donde se topa con un extraño cristal rojo que se presenta como su madre y quien le dice que en realidad él no es un pony de cristal, sino un Brumi que debe destruir el corazón de cristal para liberar a los suyos, algo que Sombra no quiere hacer, pero que al final termina aceptando debido a que recibe una amenaza por parte de aquella fuerza misteriosa. Al final, Sombra concluye su arco de origen, asesinando a la propia princesa Amore y dejando atrás la amistad de Hope, la cual había intentando razonar con él creyendo que podría ayudarlo a no seguir ese camino oscuro y perverso. Esta historia de origen la verdad es que a mí me agrada bastante, ya que hace ver que en realidad la idea de que el Rey Sombra sea más un villano trágico que un ser de pura maldad irracional, le da un toque especial que otros villanos de la serie no tienen. Ya que por ejemplo, Nightmare Moon representa la envidia y los celos. Discord es un personaje ciertamente cómico que destaca por su excentricidad y carisma. Tyrek es un ser con hambre de poder, mientras que Chrysalis es un ser oscuro que no desea redimirse. Por lo que poner al Rey Sombra como este villano que se volvió malo por una serie de factores fuera de su alcance es algo que le da una identidad propia y que hace al personaje mucho más interesante que otros antagonistas. A todo esto hay que sumar que este arco llegó a su conclusión a través del cómic Asedio al Imperio de Cristal, el cual se ganó el aplauso del fandom por varios factores entre los que podemos destacar no solo la alianza de varios antagonistas como la Lightning Dust y Chrysalis, sino también la forma en que Sombra consigue su redención. En el penúltimo capítulo de este arco y justo después de que el Rey Sombra consigue liberar a la oscura raza de los Umbrums, el rey, ahora convertido en emperador, se reúne con su antigua amiga Radiant Hope, quien, triste y horrorizada, contempla en silencio como los Umbrums atormentan a los ponis de cristal. Sombra le dice que planea conquistar más ciudades y que está a nada de petrificar a Cadence y a Twilight, algo que a Hope no le gusta. Tanto así que ella misma le dice a su antiguo amigo que finalmente reconoce sus errores por haberlo traído de vuelta a la vida y que ve en él al monstruo que realmente es. Sombra comienza entonces en ese momento una discusión con ella, mencionándole que este es el destino que el corazón de cristal le mostró cuando era un potro. Sin embargo, Hope le dice que ella no cree en el destino y que una muestra de ello es el hecho de que abandonó su destino para convertirse en princesa. Horas después, y justo cuando se inicia una batalla entre los aliados de Twilight y los Umbrums, Sombra ve su reflejo nuevamente en el corazón de cristal, dándose cuenta que este no le muestra más que a sí mismo y haciéndolo darse cuenta que Hope tenía razón y que realmente puede elegir su propio camino. Es entonces que Sombra vuelve a colocar el corazón de cristal en su pedestal para encerrar nuevamente a los Umbrums y liberar a las princesas, pero esto también implica que él desaparezca, por lo que, resignado a su castigo, decide despedirse de Hope diciéndole que se alegra de por fin haber presenciado la feria de cristal. Hope entonces intenta mantener a su amigo en su forma física para evitar que éste se desvanezca, solo para después ser ayudada por las princesas Alicorn, quienes finalmente logran convertir a Sombra en un unicornio de verdad. Por el papel de Sombra en la salvación de Equestria, las princesas le dan una segunda oportunidad para que pueda decidir su propio destino. Por lo que Sombra decide aprovechar esta oportunidad para encontrar los fragmentos de la princesa Amore que esparció por Equestria y restaurarla, todo esto acompañado por Radiant Hope.
Para mí honestamente este final es bastante emotivo y consolida a Sombra como uno de los mejores villanos de la franquicia, ya que demuestra que incluso los seres más oscuros, o que han hecho cosas terribles, pueden llegar a redimirse y no seguir el camino de las sombras. Desafortunadamente, el gusto por este final no nos duraría mucho. En abril de 2019, la serie estrenó los capítulos El principio del fin partes 1 y 2, pertenecientes a la 9ª y última temporada de la serie, la cual sorprendentemente trajo de vuelta al Rey Sombra, solo que, a diferencia de su primera aparición, esta vez tenía la capacidad de hablar. No obstante, y a pesar de que los capítulos no están tan mal calificados por las audiencias, lo cierto es que el regreso de Sombra causó cierta controversia y división entre los fans, ya que mientras hubo personas que sí les gustó ver a Sombra hablar y con una personalidad más definida, también hubieron otras más que consideraron que esta nueva versión del tirano del Imperio de Cristal había destruido todo lo que antes se había construido, ya que, según las palabras de estos fans, esta versión le había quitado esa aura de amenaza y misterio que representaba en la temporada 3, ya no era ese estratega brillante que engañaba a sus enemigos con trampas y peor aún, había sido rebajado a un villano burlesco y con un tono que lo hacía bastante común y muy olvidable. La verdad yo no coincido con estas críticas porque creo yo que al final, el personaje no fue planeado para que regresara y por ende es que este puede tener muchas versiones que pueden variar de acuerdo a quien sea el encargado de escribirlo, por lo que tener una versión mucho menos construida me parece también válido. Al final del día, la historia del Rey Sombra y su forma de ser representado tanto por los escritores de la franquicia como por los fans, es algo que creo yo resulta bastante interesante ya que nos demuestra que, a pesar de haber sido recibido en un principio con cierta hostilidad, este personaje se ha ido ganando un lugar entre los fans de la franquicia, pasando de ser una mera y simple representación de la oscuridad a convertirse en un personaje tanto cómico como trágico que por causas ajenas a él o la falta de empatía termina por ceder ante la oscuridad. Sin embargo, la presencia del Rey Sombra también nos recuerda que al final del día debemos luchar contra nuestros demonios internos y aprender a elegir el camino que deseamos, pero sobre todo nos enseña a que no debemos creer en el destino ni a dejar que otros nos digan cuál debe ser nuestro propósito en este mundo. Ni siquiera si lo dice nuestro reflejo en el corazón de cristal. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba, tu comentario, así como tu suscripción a este pequeño espacio astral. También te dejo mis otras redes para que puedas darte una vuelta por ahí. Soy Shield Imagination 97 y nos veremos pronto en otro viaje por el universo de las grandes historias.